vamos a estar leyendo el capítulo 6, Salmos capítulo 6. Los editores de la Biblia le pusieron como título, en la versión Reina Valera del 60, oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Leo para ustedes el Salmo capítulo 6. Al músico principal en Neguinot, sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Esta es la palabra de Dios. Para introducir el sermón de esta noche, yo quisiera utilizar otra porción de las Escrituras, y creo que esta porción de las Escrituras nos va a dar una idea muy clara de qué trata el Salmo capítulo 6. Vaya conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, y leeré para ustedes a partir del versículo 10. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10 en adelante. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, y aquí está la razón, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Por qué quise leer este texto? Creo que esta porción de la Escritura, que está en el segundo libro de Samuel, nos introduce perfectamente al tema del Salmo capítulo 6. Cuando nos acercamos al Salmo capítulo 6, vemos una súplica, y por eso creo que la etiqueta de género del Salmo capítulo 6 es un salmo de súplica. Y es un salmo de súplica que tiene otros elementos que obviamente lo van a enriquecer, pero el énfasis es una súplica. Y esta súplica la hace una persona que se encuentra enferma. Y es muy claro cuando leemos el verso 2: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Pero la enfermedad que vive este orante, esta persona que es el rey David,
no es una enfermedad exclusivamente corporal, principalmente es una enfermedad espiritual. Así que la súplica que se levanta en el Salmo capítulo 6 es la súplica de alguien que está enfermo espiritualmente. De ahí que su súplica tiene que ver con la misericordia de Dios. Por cuanto ha pecado, yo prefiero caer en las manos de Jehová, porque Jehová tiene misericordia. No caigo en las manos de los hombres, y la razón que dio David en el capítulo 24 de Samuel, bueno, es porque los hombres no tienen misericordia. El título del sermón en esta noche es La súplica de un miserable. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Ese es el título, la súplica de un miserable. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Y cuando estudiamos esta súplica, la vamos a estudiar en tres partes. La súplica tiene tres partes que la componen, que la constituyen. La primera parte es una petición, y la petición la encontramos desde el verso 1 hasta el verso 5. Ahí está la petición del orante. El orante es la persona quien levanta su oración ante Jehová. La segunda parte de la súplica es la descripción, es una descripción de la condición del miserable. Versículo 6 y versículo 7. Lo que va a hacer el orante es describir su condición, su realidad delante de Dios. Y la tercera y última parte de nuestra súplica es una expresión de confianza. Finalmente el salmista termina confiando en Jehová. Verso 8 al 10. La petición del miserable, la descripción de la condición del miserable y la expresión de confianza del miserable. Y cuando yo menciono la palabra miserable, puede sonar bastante dura la palabra. Inmediatamente la relacionamos en términos financieros. Miserable, aquella persona que quizá está viviendo un tiempo de escasez muy profunda. Miserable, aquella persona desdichada o desgraciada. Bueno, inmediatamente vienen ciertas relaciones con el término miserable. Pero el término miserable en nuestro texto lo encontramos precisamente por el corazón de la súplica. Noten que el salmista pide misericordia. Y los únicos que piden misericordia son los que han reconocido su miseria delante de Dios. En otras palabras, aquel que pide misericordia es aquel que se considera miserable. De ahí viene la palabra miserable. Así que cuando estudiamos nuestro salmo, y bueno, el autor nos ha introducido que este salmo se cantaba con un instrumento de cuerda, ¿no? En neguinot, instrumento de cuerda, o sobre seminit, posiblemente un instrumento de 8 cuerdas. Y así era que se cantaba este salmo. Lo que nos interesa no era tanto cómo se cantaba, sino el mensaje que traía el salmo y que trae hoy para nosotros. Veamos la petición del miserable, verso 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. La forma como inicia el salmista su súplica es mencionando el nombre de Jehová. Y ya les hemos explicado a ustedes que esto tiene un interés particular. Jehová es el Dios del pacto. La posición del salmista delante de Jehová es la posición de un bienaventurado. Es de aquella persona que tiene una relación pactual con Dios. Por lo tanto, puede levantar su oración, su súplica, y tener la confianza de que su Dios le va a escuchar. No es un desconocido, es un hijo. El que clama aquí es un hijo, se considera hijo del pacto, es un hijo, tiene una relación estrecha con su Dios. Y él clama a nuestro Dios, a su Dios, y sabe que su Dios inclina el oído para escucharle. Pero miren la petición: no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Utiliza 2 términos. El primer término, no me reprendas, describe la relación que tiene con su Dios como la relación de un padre a un hijo. La palabra reprender se relaciona en términos pedagógicos, corregir. ¿Y quién corrige? Un padre. Un padre corrige a su hijo por cuanto su hijo ha pecado, le ha fallado.
le ha decepcionado, le ha defraudado la confianza. Así que en la primera línea del verso 1, David reconoce a Dios, al Dios del pacto, como su Padre. Por lo tanto, tú me corriges, pero sin enojo. ¿Entienden la súplica? David no está huyendo de la corrección. David no le está pidiendo a Dios que no lo corrija. No, él le dice, corrígeme, pero por favor, sin enojo. ¿Notan la súplica? No huye del castigo, afronta el castigo, pero le suplica a su Dios, que es su Padre, que lo haga sin enojo. Y miren la segunda línea: ni me castigues con tu ira. Nos trasladamos de la alcoba de un padre a un tribunal de justicia. Ahora utiliza la palabra castigo, propia de un juez. Es como si David estuviese diciendo: mi Dios, el Dios de mi pacto, es mi Padre, pero no se me olvida que es un juez. No se me olvida. Ahora, si tú eres mi juez y vas a juzgar mi caso, castígame, júzgame, pero por favor, sin ira. David no está huyendo al tribunal de justicia divino. Él sabe que ha pecado, y no sabemos cuál es el pecado de David en el Salmo capítulo 6. No sabemos específicamente cómo defraudó David a su Dios. Lo que sabemos es que él está frente a su padre y le ha decepcionado. Por lo tanto, su padre lo va a reprender, y ha defraudado al juez, a la ley de Dios. Por lo tanto, el juez lo va a castigar. Pero por favor, Padre, castígame, repréndeme sin enojo. Por favor, juez, castígame sin tu ira. Esa es la súplica. En ningún momento quiere huir del castigo. Lo que le pide es un poco de clemencia al castigar. Y la súplica, la petición continúa: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, Jehová, porque mis huesos se estremecen. Ten misericordia de mí. ¿A quién más pedirle misericordia? Ya lo leímos en el libro de Samuel capítulo 24. Caigamos en las manos de Dios, porque Dios tiene muchas misericordias. ¿A qué lugar acudir cuando estoy enfermo? ¿A qué lugar acudir cuando he pecado delante de Dios, sino a la misma presencia de Dios y clamarle a Él misericordia? Los hombres no tienen misericordia, y eso lo vamos a ver en la última parte del Salmo, así que estemos muy conectados con el mensaje. Misericordia, mira mi miseria, dice David. Te pido misericordia porque soy un miserable pecador. Esa es la realidad. Soy un miserable pecador. Mira, por favor, la miseria de mi pecado. Toma mi miseria y llévala a tu corazón. Es lo que significa el término misericordia, miseria y cardía juntas. La miseria del pecador al corazón de Dios. Eso es lo que significa. Por favor, mira la miseria de mi pecado y llévala a tu corazón. En otras palabras, ponte en mi lugar, porque si tú te pones en mi lugar, me reprendes sin enojo, me castigas, pero sin ira. Esa es la súplica de David. Ten misericordia por cuanto soy un miserable, estoy enfermo. Esta enfermedad, en primer lugar, no es corporal, no es física. En primer lugar, es una enfermedad espiritual. Parece ser que el pecado de David lo ha agobiado tanto, lo ha llevado a una condición espiritualmente deplorable, fría. Se siente abandonado por el mismo Dios. Se siente sucio, inmundo. Es la condición de David. Está enfermo, y por eso las lágrimas que va a derramar posteriormente van a ser lágrimas por su pecado, más que por su dolencia física. No obstante, su enfermedad espiritual hace mella en su cuerpo. Su enfermedad espiritual trasciende a su cuerpo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Es tanto así, estoy tan mal espiritualmente, que hasta mi propio cuerpo es testigo de ello. Hasta en mi cuerpo no lo puedo esconder. Se me ve a leguas lo mal que estoy espiritualmente. He cometido pecado y hasta mi propio cuerpo siente las consecuencias de mi pecado. Mis huesos se estremecen. Así que la enfermedad física en David, bueno, es una consecuencia de su enfermedad espiritual. Aquí él reconoce por cuanto está enfermo espiritualmente, su cuerpo ha recibido el impacto de su pecado.
Ahora miren lo que dice el Salmo 41, muy ligado a este salmo. En el versículo 4, yo dije: Jehová, ten misericordia de mí. Y miren la petición de David en este salmo: sana mi alma, porque contra ti he pecado. Es una enfermedad espiritual y es la misma que vemos en el Salmo capítulo 6, pero la petición del miserable sigue: mi alma también está muy turbada. Y usted puede traducir la palabra turbada por confundida. Es como si David estuviese diciendo: mi pecado me ha confundido. Estoy confundido, turbada, mi alma está muy confundida. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Y la pregunta sería: ¿hasta cuándo qué? Bueno, ¿hasta cuándo muestras tu misericordia para con este miserable pecador? ¿Hasta cuándo tengo que seguir clamando por misericordia y rogarte que veas la miseria de mi corazón? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, he de esperar que te acuerdes de mí? Y por eso su petición continúa: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Y aquí hay algo interesante que yo quiero que usted note. Esa palabra vuélvete, que se traduce aquí como vuélvete al español, en el hebreo generalmente es utilizada por Jehová para dirigirse al hombre. O sea, es Jehová el que le dice al hombre: vuélvete de tus pecados, vuélvete de tus maldades, no te olvides, no te apartes, vuélvete. Es como si dijera: no me des más la espalda, porque si tú me das la espalda, te castigaré. Yo te esparciré entre las naciones. Esa es la declaración que se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero ahora David utiliza la misma palabra que Dios usa para llamar la atención de los hombres y la aplica a Jehová. Y le dice: vuélvete, oh Jehová. ¿Saben qué significa eso? Conviértete, Jehová. Es extraño, ¿verdad? Es el Señor el que nos tiene acostumbrados a decirnos a nosotros los hombres: conviértete a mí, vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Ahora David le dice al Señor: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. O sea, cambia de dirección, no me des más la espalda, mira mi miseria. ¿Por qué? ¿Qué podemos presuponer? Porque David ha vuelto a Jehová. Él espera la respuesta del Señor. He regresado a ti en arrepentimiento, te he pedido misericordia, ahora regrésate tú a mí. Regrésate, no me dé la espalda, libra mi alma. David se sentía solo en su pecado, porque una de las consecuencias del pecado es la soledad. Una persona que ha experimentado verdadero arrepentimiento en el Señor, pero cae profundamente en un pecado que afecta su vida espiritual, experimenta soledad aunque pueda estar muy rodeado del pueblo de Dios. ¿Y por qué ese sentimiento de soledad? Por la culpa de su pecado, porque se siente indigno en la mesa del Señor, porque cree que sus oraciones no serán oídas por Dios, porque generalmente escucha en su conciencia la voz que le dice: otra vez pecaste, no pierdas el tiempo, Dios no te va a oír más. Se siente solo. Bueno, así se sentía David. Sálvame por tu misericordia. Puedo cambiar estas palabras diciéndole: David, oh Señor, lleva mi pecado, llévatelo tú. Eso es lo que significa sálvame. Bueno, sálvame de la condición miserable en la que me encuentro. Sálvame, llévate esta carga, Señor, llévatela tú por tu misericordia, por cuanto tú ves la miseria y la llevas a tu corazón, por cuanto tú te pones en mi lugar, me puedes comprender, porque en la muerte no hay memoria de ti. Ahora, para acabar de ajustar, su enfermedad espiritual había traído enfermedad física a su cuerpo. Y David veía la muerte tan cerca de él, tan cerca, y creo que por las predicaciones ya de la primera carta a los Corintios sabemos lo que es la muerte. Es la separación del alma y del cuerpo. En la muerte el alma se desnuda sin su cuerpo y su cuerpo se corrompe sin el alma. Eso es la muerte. Y David está diciendo acá: bueno, ahora para acabar de ajustar, físicamente no me siento muy bien. Me siento muy mal y quizá vaya a morir. Ahora, ¿cómo voy a encarar la realidad de la muerte
si estoy enfermo espiritualmente? ¿Entienden, mis hermanos, la gravedad del asunto? Porque es que muy bien uno estar fortalecido espiritualmente, saber que le ha sido fiel al Señor, que ha caminado con el Señor, se encara con mayor esperanza la realidad de la muerte. Pero dígame una persona, un creyente que no ha podido consolidar su vida cristiana, que no ha podido afirmar su corazón en los caminos del Señor, que precisamente la muerte se convierte en su sombra cuando espiritualmente más mal está. ¿Con qué esperanza encarar la realidad de la muerte? Es lo que David demuestra su falta de esperanza hasta esta parte. ¿Cómo encarar la realidad de la muerte si allá no hay memoria? En el Seol, ¿quién te alabará? Y aquí la palabra Seol literalmente significa la tumba, el sepulcro. Oh Señor, en caso de morir, dime, ¿quién te alaba en el sepulcro? ¿Quién te alaba en el sepulcro? Y es como si David le estuviese diciendo al Señor: si yo me muero, tú vas a perder un poco, porque no hay quien te alabe. ¿No es mejor aprovechar mi tiempo acá y alabarte? Pero noten esto, David entiende hasta dónde lo ha llevado su pecado. Hasta dónde lo ha llevado su pecado. Y es por eso que esta es la petición de un miserable. Y hermanos, algo interesante acá, y es que la petición de un miserable arrepentido. Pues no estamos hablando de un pecador sin arrepentimiento. Estamos hablando de una persona que ha experimentado verdadero arrepentimiento y verdadera fe en el Señor. Y el fruto de la fe y el arrepentimiento es la conversión. Las dos caras de una misma moneda: por un lado está la fe, por otro lado está el arrepentimiento, y la moneda se llama conversión. Y David ha experimentado conversión, pero ¿quién dijo que una persona que ha experimentado verdadero arrepentimiento y verdadera fe no vuelve a pecar? ¿Y quién dijo que una vez que peca esa persona no se siente tan culpable y tan miserable delante de Dios? Y ahora, como su padre que ha defraudado y como al juez al cual le tiene que rendir cuentas, ahora David pasa a describir su condición miserable en la que se encuentra, versos 6 al 7. La descripción de su condición, de la condición del miserable. Mírenla aquí: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Realmente no lo vamos a tomar como algo literal, vamos a creer que esto es una hipérbole, es una exageración, puesto que esto es literatura poética. Sin embargo, la figura del lenguaje, que es la hipérbole, la exageración, deja ver el sentimiento del orante, del salmista. Y es un sentimiento intenso, realmente llorado, es lo que dice. Realmente, si los ojos sirven para algo, sirven para llorar. Eso es lo que él está diciendo. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Y por qué llora el salmista? Por su miseria espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Realmente aquí David reconoce su pobreza espiritual. Hay verdadero arrepentimiento en sus lágrimas. Es por eso que levanta su súplica delante de Dios. Esa es la razón. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Ahora usted piensa: ¿y qué tienen que ver los angustiadores con el llanto de David? Mis hermanos, y es que tras de que el creyente David está experimentando miseria espiritual por un pecado cometido, los incrédulos se dieron cuenta y lo están acusando y se están burlando de él. Tras de que estoy solo, me siento abandonado por Dios y tengo que reconciliarme con el Señor, mis enemigos se han dado cuenta de mi desdicha. Y ahora ellos se burlan de mi condición. Ni siquiera tienen piedad, no tienen misericordia de mí. Caigamos en las manos de Jehová, porque muchas son sus misericordias. ¿Qué tal caer en manos de los hombres? Los hombres no tienen misericordia. Y por eso les dije que estuvieran atentos en la parte final del Salmo.
Luego que el salmista describió la condición miserable en la que se encuentra, ahora expresa confianza en Jehová. Aquí viene la esperanza en el Salmo, verso 8 al 10. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. ¿Por qué, David? ¿Por qué los apartas? ¿Por qué no los quieres contigo? Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. La respuesta de Jehová a la súplica del pecador lo ha llenado de tanta santidad que él no quiere tener más relación con los enemigos de Jehová. Él está cortando de raíz toda relación y comunión con las personas que no agradan al Señor. David ha tomado una decisión radical: por cuanto, oh Señor, me has santificado en medio de la miseria de mi pecado, por cuanto has oído mi súplica y has tenido misericordia de mí, apartaos de mí los hacedores de iniquidad. No quiero saber de ustedes, no quiero tener nada que ver con sus prácticas y sus pecados. En otras palabras, no quiero volver a experimentar esta miseria espiritual. No la quiero. Y tomo una decisión radical. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Ha tenido misericordia de mí. Y todos los que se burlaron de mí cuando me vieron en mi situación miserable, se avergonzarán, se turbarán. ¿Notan? Se volverán y serán avergonzados de repente. La expresión de confianza de David está en que David confía plenamente, cree plenamente en que el Señor ha oído su lloro, en que el Señor ha perdonado su pecado, en que el Señor ha extendido su mano para levantarlo de la miseria de su pecado. Y algo interesante, el Salmo no dice si fue curado físicamente o no. No sé si a usted le llama la atención eso cuando lee el Salmo 6. Ninguna parte dice que físicamente ha sido curado. No lo sabemos si el Señor también lo sanó físicamente, mostrándole el perdón que le había otorgado. No lo sabemos, quizás sí, quizá no. Pero lo que sí sabemos es que la confianza en David estaba en que el Señor lo iba a levantar de la miseria espiritual en la que se encontraba y le iba a devolver el gozo. Y es por eso que dice finalmente: bueno, yo confío en el Señor, has escuchado mi oración, y todos los que se burlaron de mí cuando yo estaba en esta condición de miseria, se volverán y serán avergonzados de repente. No vaya a ser que al que le toque experimentar eso seas a ti, y la mala noticia para ti es que si no has experimentado un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe, Jehová no tendrá misericordia de ti, como ha tenido de mí. Eso es lo que él dice. Mis hermanos, es un salmo bastante sentimental, ¿no? Emocional. Realmente el salmista abre su corazón y nos deja ver, y en el estilo bello de la poesía hebrea uno logra como meterse en los zapatos del salmista y comprender lo que él está experimentando. Finalmente confía en el Señor tiene misericordia de él, y da un mensaje a los impíos: cuidado, porque les llegará a ustedes. Si se siguen burlando de mí, ustedes lo experimentarán y para ustedes no habrá misericordia. Ahora, ¿cómo mirar este salmo a la luz de la cruz? Es la pregunta. ¿Cómo interpretar este salmo, la súplica de un miserable: ten misericordia de mí, oh Jehová, a la luz de la cruz? Lo primero, mis amados hermanos, que tengo que decirles es que la muestra objetiva de la misericordia de Jehová que está en este salmo la vemos cuando una persona decidió mirar la miseria de su pueblo, llevarla a su propio corazón, ponerse en su lugar y morir por ellos. Así que cuando nosotros leemos la palabra misericordia en el Salmo 6 y preguntamos hacia la cruz, efectivamente tenemos que ver a Cristo ahí. ¿Quién más sino Jesucristo se puso en nuestro lugar?
¿Quién más sino Jesucristo vio nuestra miseria en la que nos encontrábamos, la llevó directo a su corazón y puso su vida en lugar de la nuestra? ¿Quién más sino Cristo, que aún después de haber experimentado verdadero arrepentimiento y fe en Él, y le fallamos, y le fallamos, y le fallamos, Él vuelve nuevamente y extiende su mano y nos levanta en su misericordia? Definitivamente Cristo es la persona que encarna la misericordia de Dios. Es Cristo mismo la misericordia para el enfermo. Pero hay algo más. Me llama la atención la expresión del verso 3. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Y bueno, ¿por qué me llama la atención este texto? Porque Jesucristo mismo también lo dijo. Oh Padre, mi alma está muy turbada. En medio de un grupo de incrédulos que lo único que hacían era dudar de su misión mesiánica. Oh Dios, mi alma, oh Dios mío, oh Padre, mi alma está muy turbada. Pero lo que me llama la atención es el contraste que hay entre David y Jesucristo. El alma de David está siendo turbada por la miseria de su pecado. El alma de Cristo fue turbada por la miseria de nuestros pecados, no por el de Él, por cuanto Él no pecó. ¿Entiende eso, mi hermano? El alma de Cristo se turbó por tu miseria, por mi miseria. Él cargó con la miseria de nuestros pecados. Así que la expresión mi alma también está muy turbada en Cristo hace un contraste con David. Mientras en el uno se confunde por su propio pecado, en el otro se confunde por el pecado de otros, no por el propio. Pero también tengo algo más que decirle a la luz de la cruz de este salmo. Y es la expresión del verso 8. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. ¿Recuerdan ese texto en el Nuevo Testamento cuando es mencionado? Miren conmigo Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Miren el versículo 23. En el contexto de todo el que le dice Señor, Señor, cree que va a entrar en el reino de Dios, y el Señor dice, no, es el único que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos le dirán, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y la respuesta, versículo 23, es esta: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nuestro Señor Jesucristo toma las palabras del Salmo capítulo 6, en la cual David está expresando su confianza a Jehová. Por cuanto has tenido misericordia de mí, por cuanto has oído mi clamor y me has restaurado, apartaos mis enemigos. No quiero saber nada del malo, no quiero mezclarme más con el malo. Y Jesucristo, que hizo misericordia en nuestro lugar, el cual no necesitó ser santificado como nosotros, que necesitamos ser santificados de nuestros pecados, por cuanto Él no pecó, en el día del juicio final muestra tajantemente, tácitamente, que Él no tiene comunión con el impío. Y el problema no es que el impío no le haya podido conocer, el problema es que Él nunca conoció al impío. ¿Entiende, mi amado hermano? ¿Cuántas personas profesan fe, pero no son verdaderos conocidos por Dios? Y en este caso vemos a un miserable pecador con una diferencia: conocido por su Dios. Todos aquellos que hemos sido conocidos por Dios estaremos con el Señor y no seremos los malos del Salmo 6. Porque el Señor no nos dirá a nosotros, apartaos de mí, hacedores de maldad, por cuanto Él tuvo misericordia de nosotros. Mis amados hermanos, Cristo en el Salmo 6 es quien encarna la misericordia de Dios de manera perfecta. Cristo en el Salmo 6 es el que turba su alma por causa de nuestros pecados. Cristo en el Salmo 6 es el que aparta a todos sus enemigos por cuanto en Él no había pecado.
¿Y dónde estamos nosotros en todas estas? Bueno, mis hermanos, no estamos muy lejos de David. La realidad es esa. Aquí David era un creyente, no era un impío. Nosotros hemos experimentado verdadero arrepentimiento y fe. Eso se llama conversión. La moneda es conversión. Pero no significa que no le hayamos fallado al Señor. Muchos de ustedes han pecado profundamente después de haber conocido al Señor. Y usted lo sabe, mi hermano. Y sabe en la desdicha y en la miseria espiritual que ha caído por su pecado delante del Señor. Usted lo sabe. Y sabe que no puede ni siquiera levantar su voz para orar de lo culpable que se siente. Usted lo sabe. Y usted sabe que viene a congregarse y puede estar rodeado de muchos, pero sentirse solo, porque sus cánticos no adorna la santidad de su vida, no la puede adornar. Usted lo sabe. Pero aún en esa condición de miserable pecador, el miserable cumple el primer requisito para que Dios tenga misericordia de él. ¿Cuál es? Es ser y reconocer ser un miserable. Mis amados hermanos, la humildad y la humillación del corazón de un creyente lo lleva a arrepentirse todos los días. Cada vez que falla al Señor, alguien que ha experimentado verdadero arrepentimiento un día, seguirá experimentándolo hasta el final. ¿Y con qué esperanza encaramos la realidad de la muerte si no es con santidad? Mis amados hermanos, hoy este salmo nos da la esperanza de que cuando suplicamos al Señor, reconociendo la miseria de nuestro pecado, el Señor tendrá misericordia de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer cuando la experimentamos? Apartaos de mí, los hacedores de maldad. Muestro santificación en gratitud al perdón de Dios. Eso es lo que el salmo significa. La súplica de un miserable: ten misericordia de mí, oh Jehová. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por hablarnos a nuestro corazón con este salmo, y gracias porque no estamos muy lejos de David. No estamos muy lejos de David. Definitivamente, Señor, nosotros también pecamos.